Dios los bendiga. Hoy les traemos la palabra de Dios. Hemos titulado este tema como el carácter de los hombres en los postreros días. El carácter de los hombres en los postreros días. Vamos a hacer una pequeña oración antes de empezar con la palabra. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Señor, por tus bendiciones. Gracias, Señor, por tus promesas. Gracias, Señor, por amarnos, por enviar a Jesús, tu Hijo unigénito. Gracias, Señor Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Gracias, Jesús, por las promesas que tienes arriba en los cielos para aquellos que venzamos aquí en la tierra. Gracias, Señor, por nuestras familias. Gracias por nuestros trabajos. Gracias, Señor, por la vida. Te pido, Señor, me des palabra con denuedo, Señor. Te pido, Señor, bendigas a mis hermanos que van a escuchar esta predicación, Señor. Te pido, Señor, les des sabiduría, Señor, les des obediencia, les des temor hacia ti, Señor. Ayúdalos, Señor, a que sean dignos hijos tuyos, Señor. Ayúdalos, Señor, a que sean salvos, a que acepten a Cristo en su corazón, Señor, y que tengan vida eterna y no se pierdan. Gracias, Señor, por esta palabra que me das, Señor. Predicaré tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Viene la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y como dijimos anteriormente, hemos titulado este tema como el carácter de los hombres en los postreros días. Hoy vemos, en estos días, vemos personas desobedientes, personas que no tienen afecto hacia los hombres, no tienen amor hacia los hombres, personas que siempre traen odio en su corazón, siempre traen coraje, personas que blasfeman, personas desobedientes, personas chismosas, personas sin afecto natural. Hoy vemos en las calles, no vamos muy lejos, en las calles, alguna persona que la están golpeando y ninguna persona intercede por esa persona que está siendo agredida, que está siendo golpeada. Inclusive muchas veces los matan y los dejan tirados en la calle y no hay ninguna persona que ayude a esa persona que fue muerta. Y antes de la muerte que le dieron a esa persona, nadie lo ayudó. Pasaba la gente de largo y nadie se paraba para ayudar a esa persona. Igualmente vemos personas necesitadas, personas que andan en las calles, indigentes, vagabundos, que necesitan ayuda de las personas, necesitan a veces dinero, necesitan ayuda monetaria porque a veces no tienen para comer, no tienen para subsistir. Y a esas personas nadie los ayuda, los ven como a un animal, como si fueran un perro, como si fueran una persona indeseable. Nunca tienen ayuda. Y como dice la palabra de Dios, vemos hoy en día personas que son crueles, personas que andan en la rapiña, personas que son impías, personas desobedientes a la palabra de Dios. No obedecen la palabra de Dios, al contrario, desobedecen a la palabra de Dios. Andan en el pecado, andan en la rapiña, andan en la desobediencia, andan en el adulterio, andan en la idolatría, andan en el mundo, pero no obedecen a Dios, no buscan a Dios ni sirven a Dios. Y como dijimos, hay muchas personas crueles, calumniadoras, hacedores de lo malo, que se jactan haciendo el mal, se jactan haciendo daño a las personas, se jactan mintiendo, se jactan andando en malos caminos, se jactan andando en el camino del diablo. Inclusive vemos en las redes sociales personas católicas, personas pelonas, personas con aretes en los oídos, personas con el rostro de maleantes, con el rostro de malhechores, personas impías, personas impuras, que se burlan de los cristianos, se burlan de un error que cometió un cristiano y nomás están criticándolos. Y son esas personas que mencionamos, personas impías, personas crueles, personas ingratas, personas soberbias, personas faltas de amor, personas calumniadoras, personas hacedores de lo malo, que aborrecen lo bueno. Eso es lo que estamos viendo hoy en las redes sociales.
Incluso vemos cristianos, pastores, que se hacen llamar de sana doctrina, criticando a otro pastor porque cometió un error, porque se circuncidó un pastor, y está otro pastor de la sana doctrina criticándolo. Hoy vemos que no hay afecto natural, no hay amor, hay envidia, hay avaricia, hay desobediencia, hay crueldad, hay soberbia, hay blasfemia, amadores de sí mismos, amadores de los deleites, amadores del mundo. Eso es lo que estamos viendo ahorita, y la palabra de Dios no se equivoca. Estamos en los tiempos finales, donde la palabra de Dios va a ser enfriada, donde muchos se enfriarán. ¿Por qué? Porque estamos viendo la desobediencia, estamos viendo la rapiña que hay ahorita, estamos viendo la impiedad, estamos viendo la falta de amor, estamos viendo la crueldad, estamos viendo la avaricia, estamos viendo la mercadería que hay en las iglesias, estamos viendo los falsos maestros, falsos pastores, falsos profetas. Estamos viendo hoy la apostasía en la iglesia, y en muchas personas hay falta de amor, hay falta de afecto, hay falta de obedecer a Dios. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Carácter de los hombres en los postreros días. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que Dios. Gloria a Dios. Como ven, aquí está en la palabra de Dios que no miente. Hoy en día hay hombres faltos de amor, hombres crueles, hombres chismosos, hombres traidores, hombres blasfemos, hombres desobedientes a los padres, sin afecto natural, interferentes, aborrecedores de lo bueno, impíos, blasfemos, amadores de sí mismo. La palabra de Dios no se equivoca. Estamos en esos tiempos. Vemos en la calle que hay mucha crueldad. Vemos en la calle que hay mucha maldad. Y no solamente en la calle, en el mundo entero. Hoy en día ninguna persona mete las manos para ayudar a otra persona. Mejor los dejan que los maten, los dejan que los golpeen o los dejan que los roben. Pero ninguna persona ayuda. Hoy en día hay falta de amor de las personas hacia Dios y también de las personas hacia las demás personas. Falta de amor. Hoy en día el amor se ha perdido. Hoy en día la misericordia se ha perdido. Y la palabra de Dios no se equivoca. Y hoy en día, aún en las iglesias, hay falta de amor. Hay amadores de sí mismo, y también hay aborrecedores de la verdad, impíos, ingratos, sin afecto natural. Desgraciadamente, esto es lo que hay. Seguimos leyendo la palabra de Dios. Versículo 5. Que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Gloria a Dios. Tendrán apariencia de piedad. ¿Y cuál es esa apariencia de piedad? Que van a poner su mejor cara. Van a poner como una cara de ángel, como una cara de buenas personas, como una cara que obedecen a Dios. Y hasta van a simular que arriba tienen una airola como de ángel, de santo, que está la airola arriba en su cabeza. Ponen su mejor cara esas personas, pero eso no es todo. Ponen apariencia de piedad. ¿Cuál es la piedad?
La piedad es la doctrina de Cristo Jesús. La piedad es de obedecer a Dios, guardar los mandamientos, andar en santidad, ser buenas personas, ser personas justas, personas perfectas, personas temerosas de Dios. Eso es la piedad, seguir la doctrina de Cristo. Y muchas personas ponen su mejor cara para demostrar que están siguiendo la doctrina de Cristo Jesús, la piedad, que están obedeciendo a Dios. Pero hay muchas personas hipócritas, hay muchos falsos hermanos, hay muchos falsos pastores, hay muchos falsos profetas. Y la palabra de Dios está hablando para todos, no está hablando para el hermano, no está hablando para el pastor, no está hablando para el católico, está hablando para todas las personas. Muchos pondrán la cara de piedad, como diciendo: yo tengo a Cristo, yo obedezco a Cristo, yo hago la voluntad de Cristo. Pero es todo lo contrario. Por sus hechos demuestran que es todo lo contrario. Y la palabra de Dios no se equivoca. Seguimos leyendo. Versículo 6. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Gloria a Dios. La palabra de Dios es clara. Muchas de esas personas desobedientes a Dios, sin afecto natural, blasfemas, traidoras, soberbias, ingratas, calumniadoras, crueles, interperantes, aborrecedores de lo bueno. Esas personas están dando mal ejemplo. Y dice la palabra de Dios que esas personas se meten a las casas de las mujercillas y los están caminando por un camino torcido, por un camino que no es de Cristo Jesús. Los están caminando por un camino que no es el redil de Cristo. Y muchas de esas personas les llevan otra doctrina diferente al evangelio de Cristo Jesús. No les enseñan la verdad, no les enseñan que Cristo Jesús es la vida, no les enseñan que por medio de fe nuestros pecados son perdonados y que por medio de nuestra fe ya no tenemos que hacer obras, no tenemos que servir a la ley, de que el sacerdocio levítico fue anulado en esa cruz por Cristo Jesús. Aún les quieren imponer cargas como las cargas de la ley, como el diezmo que ya quedó anulado en esa cruz por Cristo Jesús. Les quieren poner cargas como la circuncisión y les dicen que se circunciden, si no, no son salvos. Les dicen que guarden el séptimo día, les prohíben alimentos porque es malo y les hablan de la ley como si estuviéramos viviendo en los tiempos de Moisés. Y esas mujeres o mujercillas, como escribe la Biblia, las hacen cargar de pecados por las concupiscencias de esas personas que les están enseñando la palabra de Dios por otro camino que no es el camino de Cristo Jesús. Seguimos leyendo. Versículo 7. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Yanes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Gloria a Dios. Como ven, aquí dice la palabra de Dios que estas mujeres siempre están aprendiendo, pero no pueden aprender, no pueden llegar al conocimiento de Dios, de Cristo. ¿Por qué? Porque les están enseñando la palabra de Dios mal, los están llevando por otro camino que no es el de Cristo Jesús, no es el camino hacia el redil, hacia la salvación. Son doctrinas de hombres, doctrinas torcidas, doctrinas de acuerdo a las concupiscencias de cada persona. Esto es lo que les enseñan a estas mujeres o mujercillas, como la llama la Biblia. Y estas personas que enseñan son como Yanes y Jambres, que según la historia fuera de la Biblia, estos fueron dos brujos
que residían en Egipto, pero se volvieron a Israel, residieron en Israel. Y estos dos brujos, llamados Llames y Jambres, se resistían a la voluntad de Dios. Cuando Dios les mandó las plagas al pueblo de Egipto, estos dos brujos, aquí llamados James y Jambres, en las primeras plagas igualaron las plagas de Dios, las imitaron, pero posteriormente ya no pudieron imitar las plagas de Dios, ni pudieron detener las plagas de Dios. Estos dos brujos se resistieron a la voluntad de Dios, y asimismo estas personas que se oponen a la voluntad de Dios son comparadas como Llames y Jambres. ¿Por qué? Porque se oponen a la voluntad de Dios, enseñan otra doctrina que no es de Cristo Jesús. Y así esos hombres que enseñan se están resistiendo a la verdad, se están resistiendo a la fe de Cristo Jesús. Y esos hombres son hombres corruptos, reprobos en cuanto a la fe. No están llevando el evangelio de Cristo Jesús, ni los llevan hacia la salvación, no los están llevando por el camino hacia la salvación, ni los están llevando hacia la fe en Cristo Jesús, ni los meten en el redil de Cristo. Seguimos leyendo. Versículo 9. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Gloria a Dios. Como ven, debemos seguir la doctrina de Cristo Jesús. Debemos tener amor, debemos tener paciencia, debemos guardar sus mandamientos, debemos ser hombres justos, ser hombres perfectos, ser hombres temerosos de Dios. Debemos decirles a las personas que Cristo Jesús es la vida, que Cristo Jesús perdona nuestros pecados. Por más pecados que hayamos tenido, por más pecadores que hayamos sido todo esto que menciona la Biblia, y vamos a leerlos. Que hayamos sido amadores de sí mismo, amadores de nosotros, hombres soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, desobedientes, impíos, adúlteros, fornicarios, matones, ladrones, ávaros, maldicientes, estafadores, de lo peor. Cristo Jesús no hace distinción de personas. Cristo Jesús perdona los pecados. Aunque esos pecados hayan sido grandes, inmensos, Dios perdona nuestros pecados por medio de Cristo Jesús. Y como dije anteriormente, aunque los pecados fueran grandes, fueran como la grana del mar, como las estrellas de los cielos, aún así Dios nos amó, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna y no se pierda. Y en Juan 14:6 dice la palabra de Dios: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y esa ley mosaica quedó anulada en esa cruz por Cristo Jesús. Cristo Jesús clavó en esa cruz el acta de los decretos, y también las leyes las dejó en esa cruz. Cristo Jesús vino a darnos libertad, libertad para servirlo, libertad para adorarlo, libertad para ser salvos por nuestra fe en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahora, por medio de Cristo Jesús, por medio de nuestra fe, no tenemos que hacer obras para ser salvos, como la ley del diezmo, como la ley de Moisés, como guardar el séptimo día, como no comer animales inmundos. Hoy en día, solamente para ser salvos, debemos creer en Cristo Jesús, debemos guardar los mandamientos de Dios, debemos andar en santidad, debemos andar en sinceridad,
Debemos ser personas justas, personas perfectas, personas temerosas de Dios, y seremos salvos. Dice la palabra de Dios: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Solamente por medio de Cristo Jesús tenemos la vida eterna. No hay otra persona que nos dé la vida eterna. No hay otra persona que nos perdone nuestros pecados. Ninguna persona puede perdonar pecados. Ni un padre, ni un sacerdote puede perdonar pecados. Menos el diablo, menos el demonio perdona pecados. Al contrario, el diablo quiere que andemos en el pecado para que no seamos salvos, para que el día que él sea arrojado al lago de fuego, también esas personas que desobedecieron a Dios, que anduvieron en el pecado, acompañen al diablo, acompañen al falso profeta, acompañen al Hades, acompañen a la muerte, que también esos irán al lago de fuego y azufre por la eternidad. Allí será el lloro y crujir de dientes. Allí el gusano no morirá por los siglos de los siglos, ni tampoco la piel de uno morirá, ni el alma de uno morirá. Por los siglos de los siglos estarán esas personas que desobedecieron a Dios, que fueron personas ingratas, personas impías, personas faltas de amor, personas desobedientes, personas crueles, personas aborrecedoras de lo bueno. Esas personas les espera el castigo, el lago de fuego y azufre por la eternidad. Versículo 11. Persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Gloria a Dios. Como ven, aquí el apóstol Pablo está diciendo que tuvo persecuciones, padecimientos, también tuvo náufragos, fue apedreado, fue azotado, fue encarcelado, y también llegó el punto que lo dejaron tirado pensando que estaba muerto, pero gracias a Dios vivió. Hoy en día, por llevar el evangelio se sufre. El que lleva el evangelio, a como lo hizo Pablo, a como lo hizo el apóstol Pablo, a como lo hizo Cristo Jesús, a como lo hizo uno de los discípulos, Esteban, que fue muerto, fue apedreado. Muchas de esas personas son aborrecidas, son vituperiadas, son azotadas, son encarceladas, les hacen falsos juicios, vienen falsos testigos a testificar contra esa persona, falsos testigos, sufren persecución, sufren envidia por las personas, sufren enemistades. ¿Por qué? Porque por llevar la palabra de Dios se echa uno de enemigos, se echa uno de enemigo al diablo, por llevar la verdad, por llevar la palabra de Dios, por contradecir al mundo. ¿Por qué? Porque el mundo está perdido en los deleites, está perdido en las trampas del mundo. Hoy en día, aquel hermano, aquel predicador, aquel pastor, aquel evangelista que no sufre persecuciones, que no sufre tropiezos, que no sufre vituperios, que no sufre porque lo aborrezcan, que no sufre porque lo señalan, que no sufre porque lo metieron a la cárcel, porque lo azotaron, es porque no están llevando la palabra de Dios, es porque están llevando un evangelio fácil, porque les están hablando lo que las personas quieren escuchar, porque solamente les hablan del amor, porque solamente les hablan de historias de Job, les hablan historias de Moisés, de los israelitas cuando salieron de Egipto, puras historias que conmueven a las personas y dicen: ah, qué bonito nos predicó esta persona, y hasta nos predicó de prosperidad, que vamos a ser bendecidos por Dios. Eso es lo que predican la mayoría de las personas. Predican un evangelio ligero, lo que las personas, los hermanos quieren escuchar, pero no les predican la palabra completa.
y aquel que predica la palabra completa desde Génesis hasta Apocalipsis, sin quitarle y sin ponerle, hablando de santidad, hablando de obediencia hacia Cristo, hablando de las leyes, que la ley mosaica, no les dicen que esa ley ya fue anulada por Cristo Jesús, y les hablan bonito para que esas personas les dejen los diezmos, para que esas personas les dejen las ofrendas, para consagrarse con las personas, con los hermanos. Se hacen amigos de los hermanos, se hacen amigos del mundo, se hacen amigos de las autoridades, para llevársela bien con las personas y para que no los arresten y para que los dejen trabajar también. Pero la palabra de Dios no la están llevando a como Dios manda. Se hacen amigo del mundo, se hacen amigo del hombre, pero no se hacen amigo de Dios. ¿Por qué? Porque no están obedeciendo a la palabra de Dios, no están obedeciendo a Dios. Y muchos venden la palabra, hacen mercadería de la palabra de Dios. Y lamentablemente así es. Y aún en las sanas doctrinas venden la palabra de Dios. Y seguimos leyendo. Versículo 13. Mas los malos hombres y los engañadores irán en mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gloria a Dios. Como ven, aquí la palabra de Dios nos dice que persistamos en la doctrina de Dios y debemos serle fiel a Dios. Lo que está en las escrituras, lo que está en la Biblia, debemos obedecer. No debemos obedecer mandatos de hombres, los cuales hay algunos que dicen: yo creo que vamos a hacer esto, me dijo mi papá, me dijo mi abuelo, me dijo un hermano que esto era bueno, vamos a festejar esto, vamos a hacer un festejo por nuestra cuenta para honrar a Dios, para honrar a Cristo. Esas son doctrinas de hombres, mandamientos de hombres, mandamientos que Dios no mandó, mandamientos que Dios no dictó, mandamientos que no están en la Biblia. Por eso debemos leer la palabra de Dios, para que ninguna persona nos engañe, para cuando nos digan alguna cosa, si nosotros vemos que está bien, entonces decimos amén. Pero si vemos que eso que nos dijeron, que eso que están predicando no está en la Biblia y de que esas personas están torcidas, entonces no decir amén, quedarnos callados. Hay que obedecer a la palabra de Dios y hay que pedirle a Dios nos dé sabiduría para cuando nos hablen de la palabra de Dios, discernir si lo que nos están diciendo es la palabra de Dios o si lo que nos están diciendo es una doctrina de hombres, mandamientos de hombres. Porque doctrinas de hombres y mandamientos de hombres hay muchos en todas las iglesias, iglesias cristianas, iglesias apostólicas y en otras sectas como Testigos de Jehová, como mormones, y ni hablar de los católicos, que esos están perdidos en la idolatría, en las imágenes, en la salvación, porque ellos no tienen salvación. Ellos se basan a que un padre les confiesa, les da la hostia y les da el vino y los ponen a rezar como 20 credos o 20 padres nuestros y creen que por eso son salvos. Por eso no hay que creer en toda doctrina de hombre. Hay que leer la Biblia para saber si lo que nos enseñan está de acuerdo a la Biblia y si lo que nos enseñan va de acuerdo hacia la salvación, hacia la fe de Cristo Jesús, hacia el redil de Cristo Jesús. Te exhorto, te invito a que busques a Cristo. Te exhorto, te invito a que aceptes a Cristo en tu corazón para que seas salvo tú y tu casa.
Dios te bendiga y nos vemos en la próxima predicación, si Dios quiere. Amén.